Buenos días, por ahí veo 26 personas conectadas. Iniciamos la sesión del día de hoy. Espero se encuentren muy bien. Espero que las vacaciones, bueno, el periodo vacacional de estas 2 semanas de Semana Santa haya sido útil para ustedes, haya sido provechoso, hayan descansado, se hayan relajado un poco de sus actividades académicas. Y pues bueno, iniciamos la sesión el día de hoy. Técnicamente iniciamos el lunes. Ya desde el lunes estaban activas algunas de sus asignaciones en la plataforma de Classroom. Eh, el día de hoy vamos a hacer una breve explicación del encuadre, técnicamente el encuadre, la forma de evaluación. No hay mucha variación con respecto al corte número uno. Hay algunas pequeñas observaciones nada más y algunas sugerencias para el trabajo. Y, y pues nada, vemos a una parte del tema que estarían entregando una actividad el día viernes. Bueno, estamos en la presentación. Algunas de las recomendaciones generales que les hago para el desarrollo del trabajo a distancia son las siguientes. Número uno, conectarse a las sesiones en vivos, a las sesiones sincrónicas. Es importante porque, pues bueno, pueden solventar o subsanar todas las dudas que lleguen a tener, si es que llegan a tener en algún momento, y se las puedo resolver de manera directa sin tener que pasar un periodo de tiempo en el que recibo el mensaje y les respondo su pregunta. Un punto número dos, de no poder conectarse, recuerden, hay un formato de visualización de repetición de video que está en el apartado de sesiones en vivo en su plataforma de Classroom. Recuerden revisar constantemente la plataforma de Classroom, las asignaciones que se están poniendo ahí, que ya están todas, de hecho, para este segundo corte, y las características de cada uno de los trabajos. Es importante que no pierdan de vista la secuencia de estas actividades, porque si no, pues obviamente pudieran perder ahí calificación por omitir algunas asignaciones. Dentro del punto número 2, pues bueno, de no poder conectarse, visualizar la repetición de la clase en YouTube y realizar su reporte de visualización. Recuerden, hay un porcentaje, hay una ponderación en la cuestión de asistencia a las clases en vivo, pero si ustedes por X o Y razón, por cuestión de conectividad, por cuestión de personal, no pueden conectarse, no van a perder bueno, no van a perder ese porcentaje. ¿Por qué? Porque tienen la oportunidad de ver la repetición de la clase en la brevedad y enviar su reporte de visualización, o sea, de enviar sus observaciones del video de la repetición de la clase. O sea, no hay manera de que, pues, a pesar de que tengan condiciones negativas respecto al internet, pueden buscar la manera, pueden descargar el video, pueden solicitarlo a través de WhatsApp, y en realidad, pues bueno, es una cuestión de interés. En la cuestión, punto número 3, verificar constantemente el apartado de ver mi trabajo. Ahí en su aplicación, tanto en el celular como en su computadora, hay un apartado que dice ver mi trabajo en la plataforma de Classroom. Allí aparecen las puntuaciones de sus trabajos entregados y pendientes. ¿Por qué es importante ver esto? Pues bueno, porque ahí aparecen las secuencias de los trabajos que ya entregaron, la calificación que tienen sobre ese trabajo, porque muchas veces entregan trabajo creyendo que tienen el tope de calificación. Vamos a suponer que entregan un trabajo que tiene un valor del 15%, pero tuvieron varias observaciones en su trabajo, a lo mejor solo tienen el 10%. Y al final del corte ustedes están creyendo que tenían el tope de calificaciones, pero en realidad tenían menos de las que obtuvieron. Por lo tanto, pues obviamente va a haber reclamos, pero pues es lo que me sucedió en el corte pasado. Muchos de ustedes no veían el apartado de ver mi trabajo, por lo tanto no sabían cuáles eran las ponderaciones o las puntuaciones que habían logrado, y de ahí algunas discrepancias con respecto a su calificación. Pero recuerden consultar constantemente el apartado de ver mi trabajo en la plataforma de Classroom, y de esa manera ser conscientes de las puntuaciones que llevan y de las que, pues bueno, los trabajos que tengan pendientes. Recuerden entregar a la brevedad los trabajos. ¿Por qué? Porque recuerden que hay como cada actividad tiene un periodo de entrega. Recuerden, cada actividad tiene más o menos una semana de entrega, o sea, son solo 4 semanas de trabajo, son cuatro trabajos diferentes, por lo tanto tiene una semana completa para entregar un trabajo. No están saturados en la cuestión de trabajos respecto a mi materia. A lo mejor con otros profesores sí, pero pues bueno, es cada una de las dinámicas de cada profesor, pero por lo menos para el caso de esta materia, no están saturados, así que
la cuestión de entregas extemporáneas pues aplica. ¿A qué me refiero con entregas extemporáneas? Pues obviamente si ustedes entregan un trabajo extemporáneo o fuera de tiempo, es válido. Muchos profesores de hecho no aceptan ni siquiera el trabajo, pero en el caso de nosotros pues no es tanto eso, sino la cuestión de más o menos porque todas las tareas de las demás materias son todas para el viernes. No entiendo a qué se refiere Luis Ángel. Si quiere activar su micrófono, no entiendo. Igual nuestras entregas también son los viernes, pero consideren que ustedes tienen que organizar sus tiempos. O sea, si tienen entregas los viernes, pues y saben que van a estar saturadas el viernes, pues igual intenten hacer un poquito antes sus trabajos. Sí, sí, los entiendo, pero por ejemplo, pues es una actividad por semana con la materia de nosotros y pues ya tienen, de hecho ya conmigo ya tienen las asignaciones desde ahorita. Desde el 12 de abril ya tienen las asignaciones. O sea, ustedes ya tienen la manera de distribuir sus tiempos para la ejecución de sus tareas. Ustedes recuerden que yo no hay sanción no hay sanción por entregar tareas antes. Al contrario, pues es mejor porque yo se las puedo cualificar con tiempo y si tienen reclamos todavía pueden corregir si todavía no pasa la fecha de entrega. Entonces, otra de las cuestiones es entrega a la brevedad de los trabajos solicitados. El punto número 5, en las actividades de cuestionarios. Por favor, no solo contesten el cuestionario. Me pasó con ustedes y me pasó con otros grupos de otras materias que contestaban los formularios y daban por sentado que ya estaba calificado. No. O sea, la plataforma sí les manda el resultado, pero es necesario que o tomen captura de pantalla de su trabajo o de su puntuación, porque la plataforma les da una puntuación, pero también es necesario, eso es en el cuestionario de Google. Recuerden que cuando ustedes le dan clic al cuestionario de Google, los redirecciona a una pestaña distinta, por lo tanto salen de la plataforma. Al momento de ustedes de salir de la plataforma, tienen que volver a regresar a la plataforma y darle al banner de entregar, porque si no le dan al banner de entregar, obviamente no aparece a mí como entregado. Si no me aparece a mí como entregado, yo no puedo saber si sí lo hicieron o no lo hicieron. O sea, es un problema logístico ahí. Si ustedes no verifican que han dado a entregar la tarea, no va a aparecer como que ya la hicieron, va a aparecer, aunque ya la hayan hecho, no va a aparecer como activada. Por lo tanto, es necesario que activen que envíen la actividad, ya sea de ser posible, que adjunten la captura de pantalla de su cuestionario o del resultado de su cuestionario al apartado de actividad enviada o actividad realizada en este caso. Esos son como los 5 recomendaciones para mejorar el desempeño académico en esta modalidad de distancia. En general, ha habido experiencias variadas, pero estos son los puntos más rescatables, tanto para ustedes como para otros grupos que hemos estado trabajando de esta manera. Pues bueno, ya para el caso, ya iniciamos la cuestión de el encuadre. Ok, aquí me faltó una sesión del 28 de abril. El día 28 de abril es la segunda de... perdón, está mal. Por ejemplo, bueno, aquí déjeme corregir esto. Esto no es mayo, es abril. Ok, bueno, la verdad no hay variaciones. No hay muchas variaciones con respecto a la forma de trabajo. Seguimos trabajando una actividad por semana, más aparte las actividades de su libro, la evaluación formativa y las sesiones en vivo. Lo mismo, trabajamos 2 sesiones en vivo, cada una con un valor de 10%, en el momento en el que ustedes entreguen su captura de pantalla y hagan sus respectivas participaciones. Primer trabajo de la primera semana de trabajo es del 12 al 16 de abril. El tema es la flexión nominal y los accidentes gramaticales del sustantivo. El día de hoy veremos ese tema. Ustedes van a realizar una infografía breve en el cual hablen sobre los accidentes gramaticales del sustantivo y lo que es la flexión nominal. Es muy sencillo el tema. En realidad ustedes ya lo conocen, ya solamente hay que reafirmarlo. La flexión nominal ya la conocen porque lo estuvimos viendo el semestre pasado en latín. Así que no hay mucha complicación, ya solamente es como un breve repaso y ese mismo breve repaso lo van a transformar en una infografía que estarán entregando en formato PDF o JPG, no hay mayor variación. Sustantivos griegos, la primera declinación, en este caso son lo que es la actividad, las tres actividades siguientes son ejercicios de vocabulario
Los ejercicios de vocabulario, al final les estaré explicando más o menos cómo funcionan. Es simplemente hacer un completamiento de unas tablas en las cuales ustedes ya sea que van a poner el caso nominativo, el caso genitivo o el significado de la palabra al final de una serie de tablas con cierta cantidad de reactivos. Por ejemplo, va a tener más o menos 15 reactivos y de esos 15 reactivos van a completar varios espacios faltantes, pero al final de la sesión les estaré explicando eso, al final del tema. No se preocupen, son tres, como en el griego, si recuerdan, en el latín eran 5 declinaciones, cada una correspondía a una vocal temática. En el caso del griego no corresponden a vocales temáticas en específico, corresponden a grupos de palabras por tipo de declinación. Y eso lo iremos viendo más adelante. Pero hay solamente tres, por lo tanto van a ser tres ejercicios de vocabulario en el cual identifiquen palabras que pertenecen a la primera declinación, segunda declinación y tercera declinación. Realmente las actividades son muy sencillas, las actividades también son las que ustedes realizan en su libro, no hay mayor dificultad, la verdad es que es algo sencillo. El problema sería nada más irse familiarizando un poco más con la misma grafía griega. Ese es el único inconveniente, que si aún no se han familiarizado con las grafías griegas, pues igual sí pueden tener un par de inconvenientes con respecto a la realización de sus actividades. A ver, estaba leyendo algo acá. Ok, muy bien. Entonces, les comentaba que, bueno, son tres declinaciones. Después tenemos, la semana del 19 al 23 de abril, tenemos estos ejercicios de vocabulario. Del 26 al 30 de abril tenemos sesión en vivo el 28 de abril. Y tenemos otros ejercicios de vocabulario, lo mismo se entregan en fotografía, ya sea en fotografía o en escaneo o en formato digital, dependiendo de la facilidad que ustedes tengan para manipular estos documentos. Tenemos otra sesión, bueno, las sesiones en vivo nada más serán el 14 de abril, que es el día de hoy, y el 28 de abril. De la semana del 3 al 7 de mayo tenemos otra actividad que es el ejercicio de vocabulario correspondiente a la tercera declinación del griego, recuerden. Después tenemos las actividades del libro que se entregan el 10 de mayo o antes del 10 de mayo, puede ser el 9. Y la misma evaluación formativa está disponible desde el 9 hasta el 10 de mayo. Consideremos que el cierre de nuestra evaluación del segundo corte es el día 11 de mayo. Por lo tanto, todas estas evaluaciones o estas actividades deben de estar para antes del 10 de mayo. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros tenemos tiempo limitado para subir sus calificaciones y para emitir algún tipo de corrección. Si nosotros nos pasamos, es probable que no podamos hacer correcciones y que, pues bueno, no podemos hacer aclaraciones. Por eso es muy importante que tengamos todas las actividades antes del 10 o el mismo 10 de mayo ya cerradas. El mismo 11 yo les pasaría calificaciones. En este caso, las actividades del libro van de la página 27 a la página 48, tienen una ponderación del 10%, y igual ya sabe trabajar en fotografías, en forma de PDF o en formato digital, sus actividades, no hay mayor problema. Depende obviamente de la capacidad que ustedes tengan para manipular el formato digital o el formato físico. Después tenemos la evaluación formativa. La evaluación formativa, pues bueno, tiene un valor del 10%, es un cuestionario igual, es un formulario de Google que ya los conocen, solo que nuevamente les reitero, por favor, a la hora de utilizar la plataforma, verificar que su evaluación formativa aparezca como entregada. Ustedes una vez entran, terminan el formulario, toman captura de pantalla, regresan a la plataforma de Classroom y verifican que le dan al botón de entregar actividad, ya sea que adjunten la captura de pantalla o simplemente lo envíen, porque si no aparece activo en las casillas de actividades, a mí me parece que no han sido entregados sus cuestionarios. Por lo tanto es importante, porque si no estarían perdiendo ese punto de la evaluación formativa, y evidentemente pues no para nadie es justo que pierda eso. Después tenemos las sesiones en vivo, que es el 14 de abril, ese es el día de hoy, y el 28 de abril. Recuerden, cada asistencia vale el 10%. Si no tienen la oportunidad de asistir, valga la redundancia, de asistir a la sesión, lo que pueden hacer es la visualización de las clases grabadas. Recuerden, cada una de estas clases se está siendo grabada, por lo tanto, ustedes a más tardar el día de mañana ya pueden consultarla en el supuesto de que no hayan concluido la sesión o que alguno de sus compañeros no haya estado presente, pueden verificarla en el canal de YouTube que tenemos trabajando desde el semestre, bueno, desde el semestre pasado.
lo pueden verificar ahí estarán montados los videos, por lo tanto pueden generar su visualización. Recuerden, en el apartado de sesiones en vivo hay un formato que dice formato de visualización de clase. Ese formato lo llenan después de haber visto la sesión en vivo o la repetición. Recuerden, si ustedes ya están acá, no es necesario que hagan la visualización. Solamente es necesario si en el caso de que no concluyan la sesión completa o que por X o Y razón no hayan estado presentes. Por lo tanto, no hay manera de que ustedes pierdan ese 20%. O sea, no hay justificante para que lo hagan. Si ustedes pierden ese 20% es por una cuestión de que realmente no estuvieron atentos a sus clases o que realmente no visualizaron y tampoco estuvieron presentes en la sesión en vivo. Pero pues bueno, ya es responsabilidad de cada uno de ellos. Entonces, la suma de cada una de estas actividades nos da un total del 100% y ahí tenemos nuestra calificación. Recuerden, es importante que por favor estén constantemente monitoreando sus calificaciones, porque si no al final van a tener como discrepancias en lo que ustedes creen que habrán tenido de calificación y lo que realmente obtuvieron. Por favor, les insisto que verifiquen constantemente el apartado de mi trabajo. O sea, en su plataforma hay un apartado que se llama Mis Trabajos y ahí vienen las calificaciones que aparecen en cada uno, las calificaciones que obtuvieron en cada uno de ellos. ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿Alguna otra observación que haya surgido respecto al desarrollo del corte pasado o este corte o la forma de trabajo que se va a utilizar? ¿No? Si no hay ninguna duda, pues bueno, avanzo a la explicación de la sesión del día de hoy. Nada más necesito que alguien por favor me confirme que ha sido claro lo que les he dicho. No, no hay ninguna duda. Ok, gracias Eric, gracias Lisandro, gracias Oscar, gracias. Sí, estoy viendo sus mensajes. Ok, entonces, gracias Rosa. Ok, vamos con la flexión nominal y los accidentes gramaticales. ¿Qué es la flexión nominal? Pues bueno, la flexión nominal es el acto de identificar la raíz y la desinencia en una palabra. Esto ya ustedes lo conocen. ¿Por qué? Porque lo estuvimos viendo en el semestre pasado con los casos de latín. Recuerden, el raíz es lo que le da el sentido a la palabra y la desinencia es el complemento que le da carácter a la palabra. En este caso, el sustantivo o ya sea el verbo. Y los accidentes gramaticales, bueno, los veremos un poquito más adelante, que finalmente son género, número y caso. Vamos a ver que hay una diferencia, una pequeña diferencia entre los casos gramaticales o los accidentes gramaticales entre el griego y el latín, pero no hay mayor problema. Por ejemplo, hagamos un breve repaso. Aquí tenemos una raíz, que es la palabra flor. Después tenemos una palabra derivada que es florista. Si se fijan, ista es nuestra desinencia y flor es nuestra raíz. Eso ya ustedes ya lo recuerdan del semestre pasado. Por lo tanto, ahí no hay tanta dificultad. Esto es lo que nosotros conocemos como la flexión nominal. El acto de identificar la raíz con respecto a su desinencia. Y es importante, ¿por qué? Porque la flexión nominal nos da el sentido de cada una de las palabras. Por ejemplo, no es lo mismo florista, que está en la primera persona del singular, a florido, que está, bueno, a la primera, o por ejemplo, que hace referencia a un caso nominativo y a un número singular. En cambio, si pusiéramos floristas, sería la desinencia indicaría plural. Bueno, en este caso pudiera ser neutro o masculino. Bueno, en este caso podría ser femenino florista. Bueno, dependería de qué contexto esté, pero dependería también del caso gramatical. Por ejemplo, el florero. El florero, pues aquí tenemos nuestra raíz, que es flor, y ero es nuestra desinencia, pero esta desinencia nos dice que está en singular. Si nosotros tuviéramos floreros, estaría en plural. Por ejemplo, floral, este es un género neutro. Por ejemplo, aquí no podemos identificar si es femenino o es masculino. En realidad es algo neutro. Estas son las características de los accidentes gramaticales. Para el caso de fruta, fruta es nuestra raíz. Por ahí tengo. Listo. Fruta es nuestra raíz. Frutería es obviamente el lugar donde se vende la fruta, pero tiene un género neutro y está en singular. ¿Por qué? Porque si dijéramos fruterías, evidentemente estaría en plural.
y está en género neutro porque no hace referencia a ningún género. Lo mismo sucede con frutero. En frutero sí o frutera, dependerá. Si es frutero, pues bueno, está en masculino. Si es frutera, está en femenino. Si está en fruteros, sería masculino plural. Y si fuera fruteras, sería femenino en plural. Esto es lo que nosotros conocemos como la flexión nominal, el identificar nuestra raíz y las características de nuestra desinencia. Recuerden que las desinencias cambian el significado de nuestras palabras, o sea, sí tienen un sentido común, que es nuestra raíz, pero las desinencias como tal cambian el significado de la palabra o el sentido, y esto está en términos del género, el número y el caso. Recuerden, género, masculino, femenino, neutro, número, singular, plural y dual. Ahorita vamos a explicar un poco sobre el género dual. El número dual. Después los casos, aquí faltaron dos: nominativo, vocativo, acusativo, dativo y genitivo. A diferencia de en el latín, que se utilizaban 6. Aquí el ablativo se sustituye por el acusativo. Pero bueno, ahorita lo veremos un poquito más adelante. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como flexión nominal. En su libro aparece una definición parecida a lo que es la flexión nominal, y aparecen las definiciones de accidentes gramaticales, solo que no aparecen en un esquema como este. No sé si al momento haya duda. Esto, recuerden, esto ya ustedes ya lo conocen, ya lo vieron, pero funciona de la misma manera. Por eso es de que hay una cierta familiaridad con el griego, el latín y el español, porque finalmente proceden de un mismo origen gramatical. ¿Sí estamos claros hasta el momento o hay alguna duda? Les agradecería que me pudieran contestar. Profe, Dígame, entonces perdón. ahorita nos está explicando eso, lo que más o menos tenemos que hacer de la actividad, de la que Exacto. mandó. Sí, precisamente eso es lo que técnicamente ustedes pudieran tomar una captura de pantalla de esto y enviarlo como evidencia, pero evidentemente no se puede hacer eso porque pues no sería como sería ilógico. Sí, pero más o menos una idea, ¿no? Sí, exacto. Técnicamente esto es lo que ustedes, así como lo presento yo, esa sería como una infografía que ustedes pudieran presentar. ¿Por qué? Porque aparece lo que es la flexión nominal, que es la diferencia entre raíz y desinencia, y los accidentes gramaticales, que son estos: género, número, caso, y un ejemplo de cómo se identifica la flexión nominal. Exacto, Pedro. Eso es técnicamente lo que ustedes tendrán que hacer. Ok, gracias, profe. Listo. ¿Alguien más que tenga alguna duda? No, profe. Ahí aparece un mensaje de Rosa. Sí, dígame, Rosa, ¿qué duda tiene para intentar resolverla? Porque aparece un mensaje donde dice, pues la duda que tenemos no las podemos resolver. Dígame, ¿qué duda ha surgido hasta el momento sobre las actividades o la entrega o no sé? ¿No? Ok, entonces continuamos. Entonces, técnicamente lo que ustedes deben de hacer es esto, lo que está apareciendo en su pantalla: la raíz, la desinencia, que es técnicamente el ejercicio de la flexión nominal. Después, bueno, ya sabemos esto: la flexión nominal, que es identificar la raíz y sus desinencias. Nosotros tenemos el verbo. El verbo puede ser también el sustantivo. El verbo sustantivo puede ser el individuo o el verbo o el verbo como tal, la acción. Recuerden, desinencias. Las desinencias pueden estar en términos de número, persona, tiempo y modo. Lo que nos interesa a nosotros, pues bueno, aquí en este esquema no aparece el número, que sería dual, pero sí en singular y plural. Ahorita vamos a ver esa pequeña variación. Persona, pues son los artículos que nosotros identificamos dentro de los géneros. Los tiempos es la acción que realiza, si es la acción que se realiza en el tiempo pasado, presente y futuro. Esta es una cuestión de que está sujeta a los casos gramaticales. Recuerden, los casos gramaticales estaban en función de nominativo, genitivo, dativo, ablativo, vocativo y genitivo. En el caso del modo, depende de lo que les estoy diciendo: indicativo, subjuntivo, imperativo, la forma en que se dice el verbo. Por ejemplo, en este caso, otro ejercicio de flexión nominal es amar. El verbo sería amar, nuestra raíz es am, desinencia o amor. En este caso, la desinencia es ar, porque amar es el verbo, en este caso está en género neutro, porque no indica ningún tipo de género. Temer también está en género neutro, porque no indica el género del género masculino y femenino. Partir, lo mismo. Son verbos que están en género neutro.
Después, dentro de los accidentes gramaticales, ya más o menos hacíamos una referencia de los accidentes gramaticales. En este caso, los accidentes gramaticales eran los tres que aparecían al principio: género, número y caso. Vamos a hacer una breve referencia de esto. Los accidentes gramaticales son el número, caso y el género. En el caso de los accidentes gramaticales del número son tres: singular, dual y el plural. Para el caso del griego se incorpora este accidente gramatical, que es el dual, que hace referencia a cuando son dos personas o dos cosas, especialmente cuando son pares, como pueden ser dos ojos, dos manos, etc. El plural se utiliza para cuando hay más de dos. Esta es una de las características del griego. En el griego se puede usar el número, el accidente gramatical dual. Ahorita solamente es informativo, realmente ahorita no vamos a entrar en temas de enunciación de palabras en accidente gramatical dual, así que no se preocupen, aquí solamente es informativo para que lo tengan en consideración a posteriori. Ahorita no es necesario que lo memoricen, solamente que lo tengan en consideración. Es un accidente gramatical distinto a lo que sucedía en el latín. En el latín, si recuerdan, había singular y plural, pero no se utilizaba el accidente gramatical dual. Los accidentes gramaticales, en el caso de los casos, ya sea puede estar en la función de las palabras. En este caso, recuerden, aquí hay una valoración distinta con respecto al latín. En el latín, si se fijan, había el caso ablativo, que era el complemento circunstancial. Para el caso del griego ya no hay ablativo, se usa ya sea el genitivo o el acusativo. Perdón, el genitivo o el dativo. El genitivo o el dativo. En este caso, recuerdan estas funciones gramaticales. Esta rosa, es un nominativo porque se indica que el sujeto tiene un atributo. A ver, denme un minuto. Rosa, dime una cosa, es vocativo porque se indica o se evoca al sujeto a que realice una acción. En el caso acusativo, huele esta rosa. ¿Qué se está acusando? Que esta rosa es la que huele. Después vimos al padre de Rosa, es el complemento del nombre, que es el genitivo. ¿De quién es el padre? De Rosa. Si se fijan, cada una de las oraciones corresponde a una función gramatical. Esto les digo, es parecido, es idéntico a lo que trabajamos en el latín. La diferencia más importante está en términos de que no existe el ablativo, que recuerden que el ablativo era con los artículos con, por, sin, con las preposiciones, perdón, con, por y sin, que en el caso del latín. Para el caso del griego ya no se usan de esta forma. Entonces, ya resolvimos dos dudas, que era la cuestión del género, perdón, del número, que puede ser en singular, plural y dual. En el caso, nominativo, vocativo, acusativo, dativo y genitivo. Puede ser los verbos, tanto como los sustantivos, pueden estar en esos términos. Y sus declinaciones estarán en términos de qué función estén evocando. Recuerden, estas son las funciones que nosotros ya conocíamos. No hay mayor variación. Estas son las mismas funciones que funcionan para el español, para el latín y para el griego, que finalmente son las que indican la modificación de la palabra con su raíz, con su respectiva raíz. Este es uno de los temas que sí son relevantes en términos de género. Les comentaba, los géneros en el griego son tres: masculino, femenino y neutro. En este caso, el género puede conocerse en el griego por la terminación, por la significación y por el artículo determinado que suele proceder el nombre griego. Por ejemplo, recuerden que estos son los artículos que nosotros conocemos en el español, que son artículos masculinos, artículos femeninos y artículos neutros. Dependerá de la característica de la palabra el artículo que lleve antes. Recuerden, el artículo son elementos que van antes del nombre, antes del sustantivo como tal. En este caso, en el griego existe un solo artículo determinado, el, la y lo, con varias terminaciones para los tres géneros. Por ejemplo, si nosotros encontramos un vocablo como o en este caso nada más que con un espíritu encima de él, nosotros estaríamos indicando que este es una palabra masculina, porque nuestro artículo es masculino.
En este caso es ho. En este caso la palabra sería polites, hopolites, que hace referencia a el ciudadano. Hopolites, recuerden que es con una aspiración por el espíritu que tiene antes la letra. En este caso coincide el que es masculino. En este caso la segunda palabra sería filia, pero filia es una palabra de género femenino, por lo tanto tiene G, filia, que significa la amistad. Y este es nuestro artículo femenino. Cuando nosotros identifiquemos los artículos que van antecediendo a la palabra, podremos identificar cuál es el género de nuestra palabra. Si nosotros encontramos este, es masculino. Si nosotros encontramos este, es femenino. Y si nosotros encontramos to, es neutro. Estos son nuestros artículos. Es como si nosotros sustituyéramos la amistad con esto. Perdón, la con esto. El con esto. No sé si al momento quede claro, estos son los tres artículos que más se utilizan en el griego, que cada uno representa un género. Masculino, femenino y neutro. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, profe. Ok, gracias. Sí, profe. Ok, gracias, Liliana. Y bueno, eso sería más o menos, esa es una forma de las más sencillas para identificar el género de la palabra. Igual, pudieran utilizar las terminaciones de la palabra para identificar el género, pero eso lo veremos más adelante, eso lo veremos ya cuando empecemos a declinar, porque recuerden que las declinaciones son las partes finales de la palabra, y eso estará en términos de masculino, femenino, pero también estará en términos del caso gramatical al que se quieran referir. Pero uno de los puntos más importantes para identificar el género de los sustantivos o de los verbos es identificar su artículo. Recuerden, este es igual a esto y este es igual a esto, déjenlo como... Y no habría mayor inconveniente con eso. Den un minuto. Por ejemplo, y pues bueno, ese sería el tema del género. Entonces ya estaríamos cubriendo los tres accidentes gramaticales, que sería el accidente gramatical de género, es el que acabamos de revisar. El accidente gramatical de número, que es el que hablamos de que en el caso del griego utilizan el género dual, y el caso gramatical, en los casos gramaticales, pues bueno, el nominativo es para indicar el sujeto que realiza la acción. El vocativo es para evocar o hablar del sujeto que está realizando la acción. El acusativo es para indicar quién realizó la acción. El dativo, que no aparece aquí, pero es quien realiza o quien da un objeto o una acción, un beneficio a otro sujeto o a otra cosa, en este caso sujeto cosa, y el genitivo, que genera una relación de familiaridad o de propiedad. Esto les recuerdo, esto ya lo conocían ustedes con respecto al latín, esto ya se supone que ya lo deberían de, no de dominar, pero por lo menos sí estar un poco familiarizados con ese tema. Con respecto a este caso, bueno, hasta el momento sería el tema del día de hoy, pero estaríamos viendo también esta cuestión de la actividad 2. Más o menos les voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacer ustedes van a tener una tabla no en blanco, una tabla así, pero con espacios en blanco, los cuales van a identificar, por ejemplo, estas son puras palabras del género, de la primera declinación. Si se fijan, todas terminan en alfa o en iota y alfa, y terminan en alfa y sigma. Generalmente esas son las terminaciones alfa. Bueno, esas terminaciones las estarán revisando en su libro y en las presentaciones que les llegue a dejar como material de apoyo para las palabras que son de la primera declinación. Las declinaciones, o sea, si ustedes encuentran una palabra si ustedes encuentran una palabra con terminación alfa, es muy probable que sea de la primera declinación. Si te encuentran en el nominativo, si encuentran en el genitivo palabras con alfa y sigma, es muy probable que también coincida en que las dos palabras, en que la palabra sea de la primera declinación. Esas reglas están en su libro digital, déjense los comparto. Denme un minuto.
Ok, por ahí están viendo su libro, ¿cierto? ¿Sí están viendo su libro o no se está viendo el libro? ¿Alguien que me pueda... Sí, profe. Ok, entonces aquí era lo que aquí era lo que les comentaba hace rato. En su libro no aparece lo que es la flexión nominal como tal. Dicen los saberes a desarrollar, la contextualización y tal, pero no les dice qué es la flexión nominal como tal. Aquí aparece la cuestión de una actividad que dice: a continuación presentamos una lista de palabras comunes las cuales has escuchado, tal, tal. Bueno, esto no es importante. La construcción y la formación y construcción del desarrollo de competencias, bueno, tampoco es eso. Les digo, aquí no aparece lo que les expliqué ahorita, pero igual les puede ser útil la explicación que les he dicho. Aquí está. Aquí está lo que les comentaba de que el caso de la función gramatical, como en el español, el nominativo equivale al sujeto, el genitivo al complemento determinativo, el vocativo cuando nos dirigimos directamente a alguien, el dativo al objeto indirecto y el acusativo al objeto indirecto. Estos son elementos de las funciones gramaticales que ustedes pueden encontrar para el griego. Aquí era lo que les decía: en el griego existen 3 declinaciones y los sustantivos se clasifican según la determinación de su genitivo. Recuerden, es lo mismo que sucedía para el latín. Si se acuerdan, el genitivo y el nominativo eran los que determinaban cuál era la declinación. Por este caso, si ustedes encuentran palabras terminadas en alfa y en su genitivo de alfa, perdón, en su nominativo de alfa y en su genitivo alfa y sigma, esa palabra corresponde a la primera declinación. Si ustedes encuentran una palabra con alfa, eta y sigma, esa palabra corresponde a la primera declinación. Pero recuerden, eso es lo mismo que sucedía en las tablas que ustedes tuvieron en su evaluación, en la materia de literatura, en la materia de etimologías latinas. Lo mismo, si encuentran eta y sigma, lo mismo sucede. Esta palabra proviene o es se clasifica en la primera declinación. Este cuadrito es muy importante para cuando ustedes identifiquen las terminaciones de la primera declinación. Recuerden, si ustedes identifican estas terminaciones coincidentes en una palabra, significa que esa palabra es la primera declinación. Aparte, también pueden identificar el artículo. El artículo eran los 3 artículos que vimos en lo pasado, que son estos 3 artículos. Si ustedes encuentran este, es masculino. Si ustedes encuentran este, es femenino. Y en este es neutro. Y eso es para identificar en qué caso gramatical también puede estar la palabra. Pero igual, eso ya no les ayuda, eso solo les ayuda para identificar el género. Eso no les ayuda para identificar la declinación a la que pertenece. Hay que tener cuidado con eso. ¿Qué otra cosa? Bueno, en este caso, bueno, están algunos de los ejemplos. Y más o menos una actividad como esta es la que ustedes estarían haciendo. ¿Qué otra cosa? Pues bueno, no les podría, o sea, sí harían traducciones, pero no serían traducciones literales, serían transliteraciones, lo que ya conocen como transliteración, que es Miren, les voy a poner, bueno, aquí están los ejemplos de la primera declinación. Se fijan, termina en alfa y sigma. Por lo tanto, este es el nominativo y este es el genitivo. Lo mismo sucede con arteria. Arteria sería terminación alfa y terminación alfa y sigma. Lo mismo con esta, lo mismo con esta. Si se fijan, siempre en los listados de palabras que ustedes van a encontrar en su libro, siempre estarán las dos, siempre estará el nominativo y estará el genitivo. ¿Esto para qué? Esto está con la intención de que ustedes puedan asociar las terminaciones con las declinaciones a las que pertenece. Lo mismo sucedía con el latín, nada más que aquí no tenemos una tabla tan compleja como en el latín, porque aquí las terminaciones son variadas, pero en realidad, pues bueno, la tabla para identificar la primera declinación es esta. Es importante que no que la memoricen, pero que sí la tengan presente a la hora de identificar palabras de la primera declinación. Para el caso de la segunda declinación, por aquí también estaba la tabla, de un minuto. Para el caso de la declinación, en este caso, aquí hay un error. Bueno, no es un error, pero en realidad, bueno, eso les estaré explicando en la siguiente sesión. Para el caso de la segunda declinación sí hay variaciones, así que bueno,
bueno, lo estaríamos viendo ese día. Ahorita no van a estar tocando ningún trabajo de la segunda declinación, así que no se preocupen. Lo importante ahorita es identificar la primera declinación y las terminaciones de la primera declinación. De esa manera pueden identificar y asociar las terminaciones a un tipo de declinación. Por ejemplo, ahorita lo importante es que vayan identificando estas terminaciones a la primera declinación. Ese es el objetivo importante de lo que es el trabajo de la próxima semana. Para el trabajo de la primera semana, bueno, en este caso para el trabajo del viernes, pues es simplemente identificar que las palabras tienen una raíz y que su desinencia, pues bueno, está en términos de tanto de casos gramaticales como de género y de número, que es técnicamente lo que les mencionaba al principio de la clase, que es técnicamente esta es la síntesis de lo que es la flexión nominal y los antecedentes gramaticales. No sé si al momento tengan alguna duda, les reitero, lo de la primera declinación, pues bueno, está asociado a estas terminaciones y ya en lo subsecuente estaremos viendo la segunda y la tercera declinación. Precisamente para la clase de la segunda declinación, pues bueno, estaríamos viéndonos el día 28 de abril y estaríamos teniendo la explicación de la segunda declinación. No sé si tengan alguna duda. No, ninguna. ¿Seguros? No quiero. Bueno, igual, si tienen alguna duda, ya saben, estoy al pendiente del Facebook y de WhatsApp. Y lo mismo, regresamos a este ejemplo. Si se fijan, aquí tenemos terminación alfa sigma, terminación alfa sigma. Por lo tanto, todas estas palabras corresponden a qué declinación, pues a la primera declinación, porque solo las palabras de la primera declinación terminan en alfa y alfa sigma. Recuerden, este es el nominativo y este es el genitivo. Es muy parecido a lo que ustedes ya trabajaron en el latín, así que no hay tanta complicación de que sea algo tan novedoso. Ya simplemente la variación aquí son las grafías griegas, pero en realidad simplemente es la cuestión para identificar si pertenece a la primera, segunda o tercera declinación, es identificar qué terminación tiene la palabra, pero siempre y cuando en términos del nominativo o el genitivo. Recuerden, estas son nuestras reglas. En el latín era nuestro genitivo, que era el que no variaba, era el que era diferente en todos los casos, pero en el griego también es el nominativo y el genitivo los que nos determinan si la palabra pertenece a la primera, segunda o tercera declinación. Esto se vuelve menos complicado porque simplemente son 3 declinaciones, no son las 5 que ustedes trabajaron en el latín. Así que, bueno, eso en términos prácticos sí reduce un poco la carga de aprendizaje. No sé si al momento tengan alguna otra duda, no sé si tengan alguna observación. Sí, por favor, Emilio, y para el resto de la clase les agradecería que por favor en el chat pusieran su nombre para lo de la asistencia, que por favor no se les olvide hacer su captura de pantalla para que esa captura de pantalla la puedan subir en el apartado de asistencia y que ya tengamos, pues bueno, información cruzada, tanto ustedes como yo tengamos una evidencia de su asistencia y de esa manera a la hora de capturar sus calificaciones no tengamos ningún inconveniente. No sé si haya otra duda, sugerencia, observación para el día de hoy. Les digo, lo importante ahorita era lo del encuadre, identificar lo que es la flexión nominal, los accidentes gramaticales, que en este caso para el griego, tanto para el latín como para el español, son 3, género, número y caso gramatical o función gramatical. Pues bueno, no sé si haya alguna otra duda, alguna otra sugerencia o algo que no haya quedado claro, que les pueda explicar. Igual, cada una de las asignaciones va a tener su material de apoyo. Igual, si tienen dudas, estamos al pendiente. Las actividades no son muy difíciles, la verdad es que son algo sencillas. Y esto precisamente en eso, pensando en que de entrada el aprendizaje del griego en sí es un poco complicado, pero pues para evitar esa situación, pues bueno, las actividades son lo más sencillas posibles. Y pues bueno, no sé si hay alguna otra observación, alguna sugerencia, no sé si algo tengan que opinar. Si no, pues bueno, para pasar a hacer la captura de pantalla y hacerles la copia de la lista de asistencia. No sé, no he notado mucha participación, igual no he dado mucha oportunidad para la participación, pero sí me gustaría saber si vamos claros hasta el momento. Sí, vamos claros, profe. Ok, gracias, José.
¿Alguien más? Igual, intentaré hacerles actividades como las clases pasadas, de identificar palabras según su declinación con respecto a una sesión. Eso sí lo haremos la próxima sesión. Identificar en cuestionario tipo de palabra, de que determinen si es de la primera, segunda o tercera declinación. Esto para, pues bueno, movilizar ese aprendizaje dentro de una competencia como era el uso de cuestionarios en vivo. Lo haremos para la siguiente sesión. Ahorita pues no tiene mucho sentido porque pues no conocemos todavía cada una de las declinaciones, pero para la siguiente sesión ya ustedes ya conocerán la primera y la segunda declinación, ya nada más restará explicar la tercera declinación. No sé, si no hay ninguna otra duda, damos por finalizada la sesión del día de hoy. Fue muy sintética, pero por lo mismo de que no podemos ir avanzando un poquito muy rápido con eso de las declinaciones, porque sí requiere que ustedes mismos hagan el análisis y la diferenciación de las terminaciones de cada una de las palabras con respecto a la declinación a la que pertenece. Igual, si les voy a intentar hacer una infografía, donde cuadre cada una de las así como, sí, cada una de las terminaciones que corresponde a una declinación. Finalmente están en su libro, pero el problema es que en su libro se aparecen un poco desperdigadas cada una de las terminaciones, así que quizás sí sería conveniente para ustedes que les haga una tabla de declinaciones. Eso ya estaría listo para la siguiente semana, así que no se preocupen, ese material estará disponible para ustedes en la siguiente semana en cuanto ya tenga, y también la actividad estará disponible a partir del día lunes. Y las características en realidad solamente van a identificar las terminaciones y el significado de algunas palabras. No va a ser muy complicado, lo verán el próximo lunes. De hecho, en el transcurso de la semana van a estar subiéndose esas actividades, pero el día lunes ya con seguridad pueden preguntarme cualquier cosa asociada a la primera declinación. Ahorita el problema principal o la primera actividad que tiene que hacer, pues bueno, es lo correspondiente a la infografía con respecto a la flexión nominal. ¿Qué es la flexión nominal? Que es el ejercicio de identificar raíz y de incidencia en las palabras o en los sustantivos, y los accidentes gramaticales, género, número y caso. Y la explicación, pues bueno, de cada uno de estos que hicimos hace ratito. No sé si hay alguna duda. Si no hay más dudas, pues bueno, damos por finalizada la sesión del día de hoy. Les agradecería que se despidieran y pues bueno, estamos al pendiente de sus dudas o sugerencias. Recuerden, estamos al pendiente en Facebook y en WhatsApp, y bueno, en la plataforma, pero recuerden, no les recomiendo utilizar la plataforma porque se tardan mucho en notificarme los mensajes. Y bueno, les agradezco la atención, les agradezco que hayan estado acá y bueno, estamos al pendiente de sus actividades. Muchas gracias, profe. Hasta luego, Alejandra. Hasta luego, Jamie. Nos vemos, Luis. Sí, está bien, profe. Hasta luego, Miguel. Nos vemos, Mari Gracias, Carmen. profe. Hasta luego. Nos vemos, Humberto. Hasta luego, José. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego, Germán. profe. Nos vemos, María. Gracias, profe. Nos vemos, Evangelina. Hasta luego, profe. Hasta luego, Laura. Hasta profe. Hasta luego, Gracias, Giselle. profe. Nos vemos, Dayan. No. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Lisandro. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, Leslie. Buen día. Hasta luego, Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Pedro. Saludos. Hasta luego, Leticia. Bye, profe. Hasta luego, Hasta Liliana. luego, profe. Hasta luego, Emilio. Hasta luego.